Hoy iniciamos una serie, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia, algunos hombres y mujeres que conocemos mucho usted y yo de ellos, pero vamos a verlos desde el punto de vista terrenal, con la ayuda de Dios. Y hoy comenzamos con el primero, y el título, a los que anotan, David en la tierra. David en la tierra. En este pasaje que hemos leído, encontramos el momento cuando David fue ungido por parte del profeta Samuel. Y encontramos en el pasaje que también David es ungido, la unción representaba o representa consagración. Cuando un rey era ungido, el aceite representaba, ¿qué, hermanos? Consagración. Que ese rey iba a vivir consagrado a Dios el tiempo que Dios le diera para dirigir el pueblo. David fue ungido en la casa de su padre por Samuel. El padre de David fue, ¿se acuerda? Isaí. Su abuelo fue, ¿se acuerda? Obed. Su bisabuelo fue, ¿se acuerda? Boz. Y su bisabuela fue Ruth. De ahí viene David. Samuel, como muchos de los seres humanos, se dejó influenciar por la apariencia de Saúl, y él pensaba que el próximo rey que iba a seguir a Saúl iba a ser corpulento y alto de 2 metros como los que tenía Saúl. Pero encontramos que Samuel después rectifica, y encontramos que, como muchos, nos dejamos engañar por las apariencias, y las apariencias engañan. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender que a Dios le interesa más nuestro interior y cómo somos. Y Samuel aprendió que Dios juzga por la fe y el carácter de una persona. Escuche esto. Dios juzga por la fe y el carácter de una persona. Nosotros emitimos juicios de acuerdo a lo que vemos, de nuestra percepción. Pero Dios juzga a las personas por su fe. ¿Y qué más? ¿Y su qué? Y su carácter. Juan capítulo 1, versículo 47. Vamos a ir a un poco de introducción. Y vamos a ver un momento cómo en esa línea Jesús, que todo lo conoce, comenzó a juzgar y a ver a las personas por su fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Tenemos fe en Dios? Bueno, esa fe tiene que ir acompañada de un carácter. Dice Juan, Evangelio de Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, ¿un qué? Un verdadero israelita, en que no hay engaño. ¿Cómo supo Jesús que era un verdadero israelita? ¿Cómo sabe Dios que un hombre y una mujer son verdaderamente hijos de Dios? La respuesta es por su fe y su carácter. Yo los veo aquí y los veo muy bien, pero quien conoce su fe y su carácter es Dios, y a Él no podemos esconderle nada. Un verdadero israelita. Usted y yo somos llamados a ser hijos verdaderos, no hijos de apariencia. Un cristiano debe de saber cuál es su posición delante de Dios. Y esta tarde Dios va a revisar la vida de la iglesia por su fe y ¿por qué más? Y por su carácter. Jesús habló de una persona, en este caso de Natanael, por su fe y su carácter, no por las apariencias. Samuel también aprendió que solo Dios puede ver lo que hay en el corazón del hombre, y que solo Dios puede juzgar a las personas con precisión. En la Biblia quedó registrado para que todos aquellos que somos seguidores de Jesús aprendamos a tener fe y a desarrollar un carácter, y eso es muy importante. Vamos a regresar
con eso en mente a primer libro de Samuel 13:13. Ponga mucha atención porque Dios quiere ministrar nuestras vidas y quiere que seamos cristianos en este mundo victoriosos. Primer libro de Samuel 13:13, ponga su vista ahí. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Una de las características de Saúl es que era una persona muy impulsiva. ¿Muy qué? Impulsiva. Y una persona muy impulsiva en esos arrebatos comete errores. ¿Cuántos padres le han pegado a sus hijos en un momento de ira, de molestia? Y locamente han actuado. Y luego se arrepienten. ¿Cuántos esposos han agredido verbalmente a su esposa? Dicho cosas en un momento de molestia y de ira y de enojo, que luego cuando pasa el tiempo se dan cuenta que no era la manera. Es muy triste que cristianos en arrebatos hagan cosas o digan cosas que luego se arrepientan. Dios quiere que usted no sea así, sino que seamos sensatos, porque hay momentos de molestia y de ira y de enojo que muchas veces queremos reaccionar. Y Saúl es el típico cristiano que hace las cosas de una manera de arrebato, y eso le costó el reino. Por eso perdió su reino Saúl, por actuar arrebatadamente, impulsivamente. 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Ahí está. Jehová se ha buscado un varón, ¿me ayuda a leer? Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto no has guardado lo que Jehová te ha mandado. No solamente era impulsivo, era desobediente. Y eso le costó su reino a Saúl. Y Dios tomó una decisión que para gobernar su pueblo se requería de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe en quién encontró eso? ¿En quién cree? En David. Dice el pasaje que a Dios le pesaba la obstinación de Saúl, que era muy desobediente, y comenzó a buscar un hombre que se hiciera conforme a su corazón. Hechos 13:22 nos explica un poco más qué significa ser conforme al corazón de Dios. Y le invito a que me acompañe. El apóstol Pablo, Lucas, encontramos en un momento que el apóstol Pablo en el primer siglo hace mención de este momento de Saúl. Quitad les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Me ayuda a leer? Una persona, un varón o una mujer conforme al corazón de Dios significa, escuche esto, que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en todo momento. Eso es un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Está dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de todo. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres así? ¿No? ¿O quiere vivir toda su vida aquí como Saúl? Locamente, desobedientemente. Usted escoge, usted decide. Luego le puede costar su vida, su salvación, su familia, sus hijos, su esposa, su negocio, etc. Un hombre conforme a su corazón, conforme a mi corazón, dice Hechos 13:22. Solamente un hombre en la Biblia se le dio o se le designó como un hombre próximo al corazón de Dios. A David suele recordársele como un hombre muy pecador, que cometió adulterio, que fue homicida, que mintió, que traicionó a su nación, que cometió errores de juicio y que tuvo problemas en su casa. No obstante, Dios dijo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa frase
conforme al corazón de Dios significa perseguir a Dios. Perseguir a Dios. Va leyendo la palabra de su Dios y va siguiendo. ¿A cuántos les gusta seguir a Dios? Amén. Deberíamos de seguir a Dios y su palabra. Amén. Hay quien sigue otras cosas. Hay quien sigue el fútbol, los placeres, los negocios. Es mejor seguir a Dios, hermano. Amén. Entonces una persona conforme al corazón de Dios es alguien que sigue, que está corriendo detrás de las cosas de Dios. Lo que hace perfecto a un hombre o a una mujer delante de Dios, escuche esto, es su convicción de cumplir la voluntad de Dios por encima de todo. Lo que hace perfecto a un hombre o a una mujer conforme al corazón de Dios es su convicción de cumplir la voluntad de Dios por encima de todo. Porque déjeme decirle, y usted bien lo sabe, cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe qué cuesta? Negarme yo y poner a Dios en primer lugar. Porque si no, ponemos siempre 1001 razón para no hacerlo. Jeremías 3:15. Mi oración es que después de este tiempo usted sea un mejor cristiano o una cristiana, que usted pueda ser conforme al corazón de Dios. Jeremías 13:15. Un tiempo de idolatría y de crisis espiritual de una nación. Dios inspira a Jeremías 3:15 y les dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conciencia. ¿Y qué más? ¿Está conmigo? Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten, ¿cómo? Conciencia y con inteligencia. Dios prometió a través del profeta Jeremías darle a su pueblo líderes, pero no cualquier tipo de líderes, buenos líderes. Porque hacen falta buenos líderes. Hay muchos en el montón, pero Dios prometió darle a esa nación líderes ejemplares, con conciencia y con inteligencia. Hacen falta de esos líderes para guiar familias aquí en la iglesia Elohim. Padres, madres, hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que sepan guiar a sus hijos en la voluntad de Dios. Porque usted, papá, mamá, usted es un líder en su casa. Un líder tiene influencia sobre los demás. Y los papás y las mamás tienen ¿qué? Influencia sobre los hijos. ¿Vas a influenciarlos para cosas buenas o cosas malas? Todo líder tiene una influencia. Dios le dio a usted hijos. ¿Tiene hijos? Usted va a influenciar en ellos, para bien o para mal. Usted puede decir: pastor, a mí no me interesa. Ese es tu problema. De parte de Dios puedes entregar cuentas de sus hijos. Y necesitamos buenos padres y buenas madres que sepan influenciar positivamente y de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios ha llamado a hombres y a mujeres en los hogares para que sepan ejercer, como dice Jeremías, conciencia y con inteligencia. ¿Sabe cuál es el problema de muchos padres que tienen con sus hijos? Valga la redundancia, problemas con los hijos, que no les cae el 20 que son papá y mamá. Se comportan como niños y pelean con los hijos como niños, y al tú por tú. No, en la casa hay un adulto y es usted. Y no puedes tú ponerte al nivel de un hijo. Tú debes de actuar distinto. Y si tú ya eres un padre mayor y tienes hijos, y tus hijos tienen 20, 30, 40 años, tú eres el adulto y no puedes estar al nivel de ellos. Alguien tiene que pensar, y es papá y mamá. Amén. Muchos problemas en los hogares es porque papás se comportan así. Ahora, la pregunta que surge de Jeremías: ¿estamos siendo padres con conciencia y con inteligencia frente a la familia que Dios nos ha dado, hermanos?
Leía un pensamiento que compartía en la mañana en la iglesia de Hashem, así es que los hermanos que fueron allá en la mañana pueden descansar unos segundos, pero los que están aquí de Elohim, ponga atención. Un padre le dijo a su hijo: fíjate bien, hijo, dónde caminas, dónde pisas, porque te puedes caer y te puedes lastimar. Y el hijo lo voltea y le dice: papá, no, fíjate tú dónde caminas y dónde pisas, porque yo te voy siguiendo. Papá, ¿está aquí? Amén. Tenga cuidado dónde pisa y cómo camina, porque sus hijos lo están viendo y lo están observando. Y si usted se equivoca como padre, existe un 99% que su hijo se va a equivocar igual que usted. Así es que antes de que decida, voltee hacia atrás y fíjese cuántos ojos lo están viendo. Yo no creo que a usted le gustaría que sus hijos se equivocaran como usted, ¿o sí? ¿Sí le gustaría? Entonces, ser padre es conciencia. ¿Y qué más? Jeremías 3:15. ¿Está conmigo aquí? Vamos a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, siempre y cuando recordaremos o recordamos que estamos bajo autoridad. Vamos a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, siempre y cuando recordemos constantemente que estamos bajo, ¿qué, hermanos? Bajo autoridad. Tenemos un Padre, ¿cierto? Amén. Nuestro Dios. Y Él está sobre nosotros. Y tenemos que sujetarnos a nuestro Padre porque Él tiene autoridad sobre nosotros. No podemos ser buenos padres si antes no somos buenos hijos. Amén. Si usted quiere ser un buen padre, primero tiene que reflexionar cómo fue usted con su papá o con su mamá. Si usted no aprendió a obedecer a su padre, no espere que usted tenga la capacidad de enseñarle a su hijo a obedecer, porque usted no aprendió. Para poder aprender, tenemos primero que aceptar que necesitamos ser enseñados por Dios. Amén. Los que no reconocen que están bajo autoridad, entonces nunca podrán ser papás y mamás que puedan influenciar de manera positiva con sus hijos. Todos estamos bajo autoridad. Primero de Samuel 17:10. Vamos a regresar. No se me distraigan ni se me duerman. Para llevar la tarea, David tuvo que ser equipado por parte de Dios de una cualidad. Primero de Samuel 17:10. Para que David pudiera ser equipado de parte de Dios, él tuvo que aprender una cualidad de parte de Dios. Y la primera cualidad que aprendió David es a ser un guerrero. ¿Hacer qué? Un guerrero. Pero David se dio cuenta que era una persona de carne y hueso, que era un mortal. Y se dio cuenta hasta que enfrentó la adversidad. Tú nunca sabrás lo que eres hasta que pises el terreno de la adversidad. Pero tenemos un Dios poderoso que siempre nos da la victoria. Y vamos a ver el momento de la prueba de David. 17:10, primero de Samuel. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Aquí el contexto es Goliat. Todos conocen la historia. El gigante que viene a amedrentar a Israel y que quiere exhibirlo, y que todos están temblando de miedo, incluyendo a Saúl. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿sé qué, hermanos? Se turbaron y tuvieron ¿qué? Y aquí tenemos a un líder que enfrenta un problema y que le da ¿qué, hermanos? Miedo. Se turba y tiene miedo. Vemos a un rey frente a una batalla, y en ese momento que está a punto de pelear el rey,
y tiene un pueblo detrás de él, tiene una situación que enfrentar, y a él le da ¿qué? Miedo. ¿Cuántas veces hemos visto a papás y a mamás que tienen un problema y que les da ¿qué? Miedo. ¿Cuántas veces hemos estado en ese terreno, hermanos? Frente a un problema, quizás ves Goliat, pero es dinero, es salud, son los hijos, y da miedo. Podemos imaginar a un papá en un hogar lleno de miedo por el futuro que viene para los hijos, para el matrimonio, para la familia, dejándose influenciar por la incertidumbre, por la carencia. ¿Cuántos padres han estado ahí? O quizás tú estás hoy ahí. Ves el futuro con miedo. Pero Dios quiere un hombre y una mujer que enfrente ese problema conforme al corazón de Dios. Vemos a un Saúl con miedo. A un Saúl el cual siempre actuó impulsivamente. Así hay muchos padres y madres los cuales tratan como Saúl las adversidades. No lo busque, pero Job 34:17 dice: ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú a aquel que es tan justo? ¿Sabe que siempre Dios exhortó a Saúl a través de Samuel? Siempre hubo una palabra para que corrigiera su vida, pero tuvo miedo. Si tienes miedos en tu vida por lo que vas a enfrentar, es resultado de que no estás confiando en Dios. Y a veces los hijos se han levantado a enfrentar los miedos que tienen los papás frente a las pruebas. Y son los hijos los que resuelven los problemas y no los padres. Eso es falta de liderazgo. Somos los padres los llamados a resolver la adversidad, pero solamente sucederá cuando tú te apoyes en la palabra de Dios. De no ser así, habrán miedos en tu corazón. Versículo 23 de el primer libro de Samuel 17. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando Saúl las escuchó, se turbó y tuvo ¿qué? Miedo. Ahora vamos a ver cómo tomó esas palabras David. Las palabras de Goliat que estaba escuchando David en ese momento tuvo un impacto diferente. Y sabe que ahí Dios quiere que aprendamos cómo vamos a reaccionar frente a lo que escuchamos. Porque cada quien puede hacerlo de su manera. Y dice el versículo 26: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Quitaré el oprobio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque? ¿Me ayuda a leer, hermanos? David vio dos cosas que no vio Saúl, y que fueron la razón por la cual enfrentó con una honda a este Goliat. Número 1, ponga atención: atentó contra su pueblo. Y número 2, atentó contra su familia, sus hermanos que estaban en el ejército de Israel. Y David dijo: si atentas contra mi pueblo y contra mis hermanos, te vas a enfrentar conmigo. ¿Qué haces tú cuando tus hijos son tocados por la prueba? ¿Te quedas quieto? ¿O cómo lo enfrentamos? Saúl se llenó de miedo, pero David dijo: no te metas con mi pueblo, ni tampoco con mi familia. Y muchos de los gigantes que vamos a enfrentar en esta tierra, iglesia,
van a atentar contra tu familia y contra tus hijos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Salir corriendo? ¿Sí? ¿Darle la vuelta? Si una prueba viene contra tu familia, contra tu matrimonio, la única manera es de frente, en el nombre de Jesús. De frente. Versículo 31. David fue impulsado a pelear cuando su pueblo y sus hermanos fueron expuestos. Dice el 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Cómo enfrentamos las batallas en la familia, hermanos? Cuando ves que tienes un problema y te ve tu esposa, ¿qué le dices? Amor, no desmayes, no te preocupes, yo voy a resolverlo. ¿Cómo reaccionamos? Hazlo tú, es tu problema. Porque un hombre conforme al corazón de Dios le dice a la esposa, ¿cómo? No desmaye tu corazón, amor. Vamos a enfrentar el problema y saldremos en el nombre de Jesús victoriosos. Dios quiere que crezcamos aquí en la iglesia, hermanos. Estamos viendo a un hombre que caminó en esta tierra y que lo que hizo la diferencia es que él sí confió, porque Dios vio en él su fe y su carácter. Alguien tiene que levantarse. Alguien tiene que levantarse en la casa para hacerle frente a los problemas que vivimos todos los días, hermano. Todos los días vamos a vivir problemas. Hoy, mañana. Hoy que tus hijos están pequeños tienes problemas. Cuando crezcas tendrás más problemas. Cuando se casen tendrás problemas. Y alguien tiene que hacerle frente. ¿Y qué cree? Tiene que hacerlo usted. Por eso Dios quiere que nos preparemos. ¿Se quiere preparar, hermano? Amén. 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero ¿sabe qué? Saúl solo estaba viendo la apariencia. Dios ya había visto en David un hombre conforme a su corazón, que iba a hacer todo lo que le pidiera. Y Dios espera de que en la iglesia nosotros hagamos todo. ¿Cuánto? Todo lo que Dios nos pida. No es cuestión de tiempo, es cuestión de decisión. Servir a Dios, hermanos. 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sabe que David no solamente sabía tocar el arpa? Compuso muchos salmos. No solamente sabía tocar el arpa, también sabía agarrar la onda. ¿Qué significa esto? Algunos solamente meten las manos en lo que saben hacer, pero tenemos que aprender a meter las manos aún en aquellas cosas que no sabemos, pero que Dios nos puede capacitar para hacerlo. Algunos hermanos no les cuesta ir a trabajar, por ejemplo. Ya me voy al trabajo, amor, pero les cuesta, por ejemplo, lavar los trastes. Un ejemplo, hacer el quehacer. No, encontramos a un hombre con formación de Dios que tocaba el arpa, pero también enfrentaba las pruebas con onda. No solamente en lo que sepas hacer o te guste hacer, hermano, también en lo que no te gusta, pero que es necesario meter las manos para que tu hogar siga adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
¿sí? No solamente usar las manos para lo que nos gusta, sino también para lo que debemos hacer. Vamos a concluir. 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? Las pruebas se enfrentan en el nombre de Dios, porque dependemos de Dios, no de nuestras fuerzas. Muchas de las derrotas que tenemos en este mundo es porque lo hacemos nosotros humanamente y nos olvidamos de Dios. David fue un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, pero las victorias que él tuvo en esta tierra fue porque él dependió de Dios en todas las cosas, hermano. Dios quiere que crezcamos y maduremos. Vamos a enfrentar pruebas. Quizás tu Goliat es otra cosa, pero tienes un Goliat quizás esta tarde frente a ti. ¿Qué vas a hacer con él? No esperes que venga el de lado a arreglar tu problema. Él tiene el suyo. Usted y yo vamos a enfrentar los problemas. Y si tocan tu familia y tus hijos, tienes que enfrentarlos en el nombre de Jesús para que tus hijos sigan cerca de Dios. Amén. Amén. Es tu responsabilidad, papá, mamá, que tus hijos estén en este lugar escuchando la palabra de Dios. Si no están, estás perdiendo tú. Tienes que influenciar sobre tus hijos. Dice el 46 y concluimos: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay que... ¿Qué le dio seguridad a David, hermano? ¿Qué le da seguridad al hombre y a la mujer de Dios? ¿Sabe qué? Dios. Dios es el que nos da la seguridad de que estamos haciendo lo correcto. ¿Sabe por qué? Porque estamos poniendo por práctica su palabra.